¿Escuchan bien? Buenas tardes, sí, Sí, perfectamente. profe, buenas tardes. Bien. Bueno, algunos comentarios parroquiales tienen a disposición, creo que lo han visto algunos, no todos, las grabaciones del seminario 1 y 2 ya están disponibles a pie del seminario 1 y a pie del seminario 2. Con respecto a las entregas del ABP número 2, que hay alumnos que me han escrito que les figuraba como borrador, fue modificada la condición de entrega, pero no fue modificada la fecha, con lo cual les pido a aquellos a los cuales les continuó figurando como borrador o no entregada, que envíen por un correo al docente el trabajo con copia a mí. Ya a los que me han escrito se lo he contestado. Hacerlo de esta forma el procedimiento. ¿Se entendió? Para este trabajo, el número 3, ya fue modificado eso en el entorno. Bueno, ¿algún alumno o alumna de quinto año ahora en la sala? ¿Todos de cuarto? ¿Hay alguien de quinto? Hay varios de quinto ahí. Acá, ahora, presentes en la actividad sincrónica. Nahuel. Bien. Helio y alguien más. ¿Rindieron el final? Bueno, vamos a aprovecharnos, Mariana. Ah, bueno, hay unos cuantos. Están tímidos. Bueno, esto es un poco de la actividad de hoy, el seminario de hoy, tiene que ver con algunos conceptos que ya hemos desarrollado en quinto año, pero que en realidad formaban parte de la materia Computación 1, originalmente. Lo que pasa es que fueron reformulados para estar en la 2, pero ahora están y van a quedar en la 1, que son los datos en salud. Yo ahí les compartí como material algunos documentos, dos documentos nomás, uno que tiene que ver con la bibliografía específica del libro, el capítulo 3 y 5, si no recuerdo mal, y después un apunte que hicimos el año pasado, como para tratar de dar algunas nociones generales sobre los datos en salud. Y digo generales porque es difícil, o por lo menos de la forma clásica, ¿no les pasa a ustedes? ¿Ustedes relacionan los datos con algo que no sea la informática? ¿Con algo que no sea la telefonía? ¿Con algo que no sean videos? ¿Los escucho o los leo? ¿Qué entienden por datos? ¿Qué tienen que ver los datos con la salud? ¿Cuáles son datos? ¿Qué es información? ¿Qué es conocimiento? ¿Qué les parece? ¿Qué idea tienen? En otras materias, hola, Romy habla. ¿Cómo estás? En otras materias hemos visto que los datos son como el valor que nosotros le poníamos a la variable. A ver, me gusta, te voy escuchando, dale.
Claro, ¿En qué nosotros materia? Perdona que te y, interrumpa. ¿En qué y- materia, Romina? y lo vimos en epidemiología crítica. Ahí tuvimos una introducción a base de datos. Y también vimos variables, los tipos de variables, o sea, nos fuimos y tuvimos una introducción a la investigación clínica, entonces a partir de ahí pudimos desarrollar algunos conceptos que tienen que ver con esto, con datos, base de datos y la clasificación de los datos, transformándolo en variables, ¿no? Bueno, para que ahí me diste varias cosas. Está muy bien, está bueno que lo vean. Pero yo voy a algo más básico todavía. Ustedes como alumnos, ¿trabajan con datos en salud? No estoy hablando de investigación, ¿eh? No estoy hablando de codificar variables o categorizar variables o calificar entre cual y cuanti, si son ordinales, nominales, etc. ¿Qué les parece? En el día a día, en la actividad asistencial. Bueno, Nahuel ahí menciona que la historia clínica está llena de datos. ¿Qué les parece? ¿Es cierto esto? Sí, los datos son registros, registramos, no sé, valores de tensión arterial, de frecuencia cardíaca, temperatura, son datos. Bueno, ahí yo los invito después a que lean bien la definición precisa y la diferencia precisa entre dato e información. Lo que vos te referís, Romina, como la frecuencia cardíaca es un valor de información, Ok, a lo cual al sí, dato, que es por ejemplo 70, vos le agregás una referencia que es la frecuencia cardíaca. El dato es la mínima estructura de valor. ¿De valor para qué? Para tomar decisiones. Más o menos la pirámide sería dato, información, conocimiento, sabiduría. Siguiendo el ejemplo de frecuencia cardíaca, perdón, de 70, y agregándole el parámetro que contextualiza, que es 70 qué. 70 puede ser años, eso es información. 70 puede ser la tensión arterial diastólica, le estoy agregando, ¿se entiende la referencia? sí, profe. Bien. Entonces, lo que nosotros registramos son los valores numéricos o no numéricos, que a veces los definimos como datos, a veces los definimos como información. ¿Qué diferencia hay? O, perdón, me adelanté una pregunta. ¿Una historia clínica es una base de datos? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Por Sería, sí, depende de lo que 0800. queremos buscar, ¿Cómo? dependería de lo que queremos buscar. Si es un registro, la historia clínica, En realidad, que les quede. Ay, que les empecé a hacer ruido, ¿eh? Acá Agustina dice que no, que sería una fuente de información. sí, son Bueno, fuentes. son fuentes. Bueno, a ver, acá varias definiciones. Fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias. Esos son los tipos de fuentes de información. ¿Qué es una fuente primaria? ¿Saben? Sí. Una fuente. Sí, perdón.
escucho, Romina, sí, disculpa. No, que decía que sí, que sabíamos y que tiene que ver con esto, con fuentes que viene de estudios que se comprueban, que se analizan, como los ensayos clínicos, los estudios aleatorios. Mira, más fácil, sin enroscarse tanto. Una fuente primaria es cuando uno genera el dato. Por ejemplo, si yo hago el registro de la información, nombre, apellido, data, lo registro yo, estoy creando una fuente primaria. ¿Se entiende? Y en ese sentido, la historia clínica puede ser una fuente primaria. Y también una base de datos. O sea, no hay una inconsistencia entre una definición y la otra. ¿Me explico? Porque yo en la fuente, en la, ¿cómo se llama? En la historia clínica, estoy registrando datos. Y los estoy registrando de primera fuente. Salvo, ustedes me pueden decir, profesor, pero en la historia clínica también escriben otras personas. También tengo estudios complementarios, donde ahí ya hay datos. Y no los estoy recolectando yo. ¿Me explico? En ese caso sería una fuente secundaria. Cuando ya está tomando los datos de otro lugar. Así que la historia clínica es una base de datos modesta, no relacional o poco relacional, que después lo vamos a comentar un poquitito más. ¿Alguno de ustedes trabaja, por ejemplo, en el CETEC o ha colaborado en el CETEC? Sí, ¿no? Yo no. ¿Ninguno? Bueno, el año pasado había varios compañeros de quinto año que estaban. ¿Saben qué es el CETEC, no? Es el centro de telemedicina que funciona ahí en el aula 7, 8 es. Bueno, el CETEC, el aula 8, gracias Laura. El CETEC registra información. ¿Y dónde la registra? No nos vamos a meter en los sistemas de registro, pero en bases de datos, que pueden ser una planilla de cálculo. Y acá, un comentario. El seminario de hoy está muy relacionado con el seminario que viene. El seminario de hoy vamos a hablar de la mayor parte de la teoría que va a dar la base para el seminario que viene. En este seminario vamos a trabajar con muchas definiciones, a tratar de ponernos de acuerdo en definiciones. Y el seminario que viene vamos a ver cómo esas definiciones las utilizamos para generar registros clínicos, registros de investigación, registros académicos, etc. Bien. Seguimos con la idea de que la historia clínica es una base de datos. ¿Conocen alguna otra base de datos en salud que se les ocurra o que hayan escuchado o que hayan visto, que hayan trabajado? Las encuestas de factores de riesgo nacionales, esas, A ver si, ¿qué? también, digamos, son encuestas que valoran factores de riesgo cardiovasculares en la población general.
Bien. Son formularios. Bueno, pará, vamos por partes, Romy. ¿Vos te referís a la encuesta ya realizada o al formulario para registrar la información o los datos que solicita esa encuesta? No, en realidad la encuesta y después esos datos se pasan a un formulario, se bajan a un sistema informatizado. No sé, eso es un registro nacional. Bien, bueno, bien. Entonces vamos por partes. Todo registro debería hacerse pensando en la información y los datos que se quieren obtener. Esto ténganlo presente por más que les suene raro ahora. Si yo quiero registrar algo, tengo que saber para qué lo estoy registrando. Y ese saber tiene que ver con las definiciones. Ejemplo, los factores de riesgo, por ejemplo, hipertensión, sobrepeso, diabetes o glucemia, vamos a decir glucemia, esos tres, yo tengo que tener las definiciones. ¿Estamos de acuerdo? Si yo defino la diabetes como el valor de glucosa en sangre mayor a 150 miligramos decilitro, y Romina define la diabetes como el valor de glucosa en sangre mayor a 126, separado por dos determinaciones, y Laura lo define como el valor de glucosa en sangre mayor a 100. ¿Todas son correctas? ¿Ninguna es correcta? ¿Qué les parece? Oriana dice que se sesga el estudio. En realidad, mira, yo no, solo la que dijo el programa. En realidad, lo que, independientemente de la definición, esto fue un ejemplo burdo, si quieren podemos hacer lo mismo con la presión arterial o con el sobrepeso. Si yo digo que sobrepeso es un índice de masa corporal menor a 15, estoy diciendo algo claro, que en general estaría mal. Lo que hay que contextualizar a ver si a edad, sexo, da igual es un valor muy, muy, muy extremo, está mal definido. Entonces, lo que primero tenemos que tener presente es las definiciones que vamos a usar. Porque si no, todos los datos que nosotros registremos, si no tenemos en claro las definiciones, los vamos a recolectar mal. ¿Se entendió bien lo que quise decir? Sí, porque primero lo que uno debería hacer es operacionalizar la variable que queremos medir. O sea, darle un concepto de lo que queremos buscar. Está bien, sí. Sí, yo no quiero complicarles metodológicamente el asunto. Porque esto, si bien como vos lo decís, Romina, con respecto a lo que es el registro de la información a los fines de la investigación, es clave. Ahí no puede haber error. Pero podemos hacer o podemos cometer errores clínicos. Miren, les doy un ejemplo práctico. Si yo veo a un paciente y evalúo que tiene fiebre, para mí tiene fiebre. Cuando yo digo para mí tiene fiebre, ¿estaremos interpretando todos la misma definición? Porque eso puede cambiar la conducta diagnóstica y la conducta terapéutica. Nahuel dice que hay que objetivarlo. Muy bien. ¿Cómo, Nahuel? Con un termómetro, calculo que me dirás, ¿no? Bueno, bien. ¿Y cuál sería la temperatura exacta para considerar fiebre?
38 grados. Ajá. ¿Dónde? ¿Temperatura periférica o temperatura central? Axilar. Fíjense que estamos describiendo un procedimiento, o sea, estamos definiendo cómo vamos a hacer un registro de información. Dato. ¿Qué dato vamos a recolectar? El valor numérico de la temperatura. ¿Dónde? En la axila. ¿Con qué? Con un termómetro. ¿Están todos de acuerdo con el valor que mencionó Nahuel como para considerar fiebre? ¿Qué les parece? Acá podemos decir cualquier cosa. No tengan miedo a equivocarse. ¿Qué les parece? ¿Sí, no? Vamos, ¿qué opinan? Vamos, vamos. Sí. ¿Sí que, Laura, es fiebre? Bueno, acá Sol ya dice que sería 35,5. 37,5, perdón. Acá 37,6. Acá 30, miren. 37. Gastón tiene miedo de que si nos equivocamos queda grabado. Imagínense el presidente entonces, ¿qué tendría que hacer, no? 37,5 axilar, dice Oriana. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Fíjense, yo les puedo asegurar que somos unos 35 acá en la actividad sincrónica y podemos llegar a tener 10 o 12 definiciones diferentes. O 10 o 12 valores o puntos de corte diferentes. ¿Esto es trascendente para lo que es la evaluación clínica de un paciente? ¿Qué les parece? ¿Cuántos de ustedes en estos momentos se están preguntando qué tiene que ver esto con la informática? A ver, levanten la mano. No, en realidad creo que nos define el concepto, si lo tratamos o no lo tratamos. A lo que yo quiero apuntar con esto, chicos, es que las definiciones están para ser utilizadas y para que todos hablemos un mismo idioma. Si no, puede haber 10, 12 maneras de hacer las cosas. 10, 12 conductas. Y eso en general no es lo que corresponde. ¿Por qué traigo a colación el ejemplo este? Porque es muy frecuente. La fiebre, perdón, la medición de la temperatura es un registro que, ¿cómo se llama eso? Un registro vital, ¿no? Un signo vital. Que muchas veces amerita una conducta diagnóstica o una conducta terapéutica. Romina había mencionado que para el caso de la COVID-19 se había modificado el punto de corte, concepto, punto de corte, concepto, punto de corte. Lo vamos a retomar al final. Háganme acordar. Esto es clave. Y tal es así que si ustedes aprenden a registrar con precisión en papel y lápiz y a hablar con precisión en forma oral, cuando tengan que trabajar con los sistemas de información, con los software, no van a tener tantos problemas. ¿Por qué digo esto? Porque los software necesitan precisiones para ser utilizados. Y algunos necesitan muchísima precisión.
por ejemplo, no pueden poner fiebre mucha o poca. Tiene que verificarse y cuantificarse. Los registros clínicos, la información que ustedes cuentan en la historia clínica, tiene que ser precisa, no tiene que ser ambigua. Lo mismo sucede cuando ustedes registran en sistemas. Alguien había mencionado acá lo del CISA. Laura había mencionado lo del CISA. ¿Saben qué es el CISA? ¿Por ahí lo vieron en Epidemio? ¿Alguno lo conoce o alguna? ¿Lo vieron en Epidemio, Laura? Bárbaro. ¿Tuvieron la suerte, entre comillas, suerte, de trabajar con el CISA, de cargar alguna información? ¿O de descargar alguna información? ¿Tuvieron la suerte de cargar alguna vez un formulario de registro? Muy bien, Agustín. Es el Sistema Integrado de Información Sanitaria. En realidad es el Sistema Integrado Sanitario Argentino. El Sistema de Información Sanitario Argentino, ahí está, perdón. ¿Vieron alguna vez un formulario de registro de información? Profe, sí vimos las planillas, la C2, L2, eso vimos para cargar, Bien, bien. pero Y no cargamos ningún dato. bueno, les doy un ejemplo, uno que lo deben haber escuchado varias veces. Sarampión. ¿Les suena? Ahora hay alerta de sarampión? Algo para que, digamos, que estemos en tema. Ahí está, muy bien, Laura. Los eventos de notificación obligatoria. ¿Eso lo vieron? ¿Vieron los formularios? Eso después se vuelca. ¿Los vieron? Díganme, por ahí yo entiendo que sí, pero díganme por las dudas. Sí, sí. De epidemiología. Lo vieron, perfecto. Esto sí tiene que ver con informática, lo que les voy a contar. Ustedes son generadores de datos, son fuentes de datos primaria. Ustedes al confeccionar un formulario son fuente de datos primaria. Son el primer punto. Ese dato, a través de un formulario, viaja por el ciberespacio a un registro central, provincial o municipal. Depende el tipo de carga. Vamos a hacer con el caso de sarampión. Vamos a hacer los puntos para que vean que no es tan sencillo. Ustedes están en un CAP, en el... bueno, se me fue el nombre de uno de los centros de atención primaria más conocidos de Mar del Plata, uno de los más grandes. Bueno, en uno, no importa. Se genera un formulario. Ese formulario, ¿saben a dónde va? A la dirección de epidemiología del municipio. De la dirección de epidemiología del municipio debería ir a la dirección de epidemiología o de estadística sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia. Y de ahí a la dirección de epidemiología de Nación. La región sanitaria tiene el registro, la dirección de epidemiología o la sede de epidemiología. Depende para qué tipo de registro pasa por región
Para el caso de sarampión puede pasar. O va directamente a... Esto, a ver, estoy hablando en formato papel. En formato sisa es directamente la carga al sisa. ¿Se entendió el derrotero? Primer nivel, región, provincia, nación. Si se genera mal el dato, ¿dónde lo ven? ¿Dónde se les ocurre que puede aparecer eso? ¿Dónde uno se puede dar cuenta? ¿Qué les parece? Los escucho o los leo. ¿Hay forma de que se den cuenta? Digo, esto es importante. ¿Ustedes van a generar datos? Sí. Fue medio tibio ese sí. No. ¿Sí? ¿Alguna vez alguien les contó la importancia que tienen ustedes? ¿Que van a tener ustedes? ¿Que si hacen mal los registros no va a haber información para tomar decisiones? Sí, es como si nosotros tomamos malos datos, es como un desvío de la información, ya no sirve, se descarta el dato. ¿Tienen algún ejemplo de eso? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Agustina dice que en ningún lado, por eso somos esenciales. Yo diría que somos especiales, más que esenciales. En algunos casos hay esencialidad y en otros es más problemático. ¿Vieron el tablero de registro de casos de COVID? ¿Lo vieron? Hay 5.000 casos, 10.000 casos. ¿Lo recuerdan? Miles de... Sí. Bueno. ¿Por qué en el tablero ese no aparece la edad de los pacientes? ¿Por qué no aparece si tenían vacunación? ¿Por qué no aparece si tenían comorbilidades? ¿Por qué no aparece los domicilios, no domicilios, las regiones de atención? ¿Toda esta información está? ¿Qué les parece? Laura dice, ¿el peligro sería el subregistro? Por definición, siempre hay subregistro. O mal registro. Se toman decisiones en base a ausencia de registro. Les doy otros ejemplos para que vean la importancia del registro de la información en lo que tiene que ver con la vida diaria, porque ustedes pueden pensar, ¿de qué me va a interesar a mí registrar si yo voy a ser médico del primer nivel? ¿No? No voy a estar en la región sanitaria o no voy a estar en el ministerio. ¿Qué importancia les parece que puede tener el registro adecuado? En primer lugar,
por cuestiones epidemiológicas. Saber si hay o no hay En el primer determinada... nivel también se usa, profe. Yo iba al CAPS de Félix Ucamet y tenían problemas con agrotóxicos ellos. Y llevaban un registro, pero a nivel de su CAPS porque ya sabían que eran problemas porque fumigaban encima de las casas, por ejemplo. Pero ya como que los médicos sabían de dónde veníais, nada, hacían movilizaciones y esas cosas como para ser escuchados, pero porque ellos llevaban un registro. Tipo, tal familia está afectada por problemas respiratorios, cutáneos, y viven adentro de un campo que lo fumigan, o sea. Bueno, es justamente lo que vos comentás, Oriana, es una situación, digamos, casi particular. Yo me refiero que puede suceder, y de hecho lo estás mencionando, pero no es lo que sucede todo el tiempo. No es frecuente, a eso me refiero. De hecho, si es como vos lo mencionás, están haciendo un registro de una situación particular. No es algo que esté pensado para ser registrado. ¿Me explico? Yo acá estoy haciendo referencia a aquellos sistemas de información que están diseñados para registrar. Ustedes tienen planilla de registro de lo que son las enfermedades de notificación obligatoria. Tienen planilla de registro de lo que es la vacunación. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es la tasa de población vacunada fuera de COVID, fuera de SARS-CoV-2, contra sarampión en el municipio de General Pueyrredón? ¿Es una información que esté disponible? Digo, esto es importante para pensarlo en el día a día. Si ustedes están en el CAP y ven un paciente que viene con triple catarro, con sospecha de sarampión, el hecho de saber la cobertura vacunal, si viajó o no viajó, es clave para sospechar. Pero no contamos con la información a nivel poblacional. Y en parte eso es responsabilidad de nosotros. Digo nosotros, los profesionales médicos o los profesionales sanitarios que tenemos que registrar. Más allá de que pueda haber eventos como los agrotóxicos, algunas contaminaciones, envenenamientos, etcétera, que movilizan a una comunidad. Porque en ese sentido los sistemas de información deberían ser ubicuos, deberían estar o deberían tenerlo, deberían estar al alcance de todos. ¿Me explico? Ese registro, para continuar con el ejemplo, debería estar al alcance de todos los CAPS. A lo que quiero apuntar con esto es que la situación es bastante compleja y nosotros deberíamos formar parte del ciclo de mejora de la información, de los datos y la información, porque los vamos a usar permanentemente. Y de hecho, como dice el apunte, hoy estamos viviendo en la era de los datos. Hoy sabemos o podemos predecir con cierta precisión comportamientos, conductas. Pero vamos a ver bien esto en búsqueda de información. Pero los dispositivos inteligentes, los celulares, hoy manejan una cantidad de datos que permiten o modelan, mejor dicho, ciertos patrones de utilización. No sé si
ubican el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, ahora ha sido modificado a dime qué datos consumes y te diré para dónde vas. O cuáles son tus preferencias. Y eso está llegando a la salud. Ese procesamiento de cantidades abismales de datos automatizados está prediciendo el comportamiento de determinadas variables, como por ejemplo, diagnóstico por imágenes en la búsqueda de tumores, el diagnóstico de pacientes con infarto, el pronóstico para determinadas enfermedades. Pero eso ya lo hacen máquinas. Eso no tiene que ver ya tanto con nosotros. Lo nuestro todavía sigue siendo definir los datos, establecer y categorizar variables, establecer registros. Cuando esté todo digitalizado, cuando en vez de registrar a mano lo podamos obtener a través de un código de lectura, un query, un QR, un código de barras, eso es lo que hoy está. No en todos lados, pero hoy está. ¿Escucharon hablar del concepto de trazabilidad de la medicación? Sí. ¿Lo podés explicar, Romina? ¿Sabés qué es? Sí, por lo que yo entiendo, ¿no? Yo soy enfermera y trabajo en onco, así que lo que hacemos es como un seguimiento de la medicación para evitar errores en la administración. Y en realidad es eso, es para disminuir el error. Igual a veces el error llega, pero tiene que ver con otro tipo de cosas, pero en realidad se hace eso, digamos. Se gestiona una trazabilidad que pasa por un montón de profesionales, desde el farmacéutico hasta el técnico, hasta el enfermero que va a preparar la medicación, el que lo va a administrar, hasta que llega al paciente. Y eso lo que hace es disminuir el impacto y el error sobre el paciente. Bueno, sí, está bien. Te falta solo la parte desde que se fabrica la droga, que está bien, no la Claro, tenés por qué sí, saber. sí. Bueno, sí, ese paso ya me Está llega bien, cocinada. claro, exacto. Bueno, la trazabilidad es desde que se elabora la molécula de determinada droga hasta que se inocula, se inyecta o se dispensa en el paciente. Eso es lo que se llama el proceso de trazabilidad completo. Desde su fabricación hasta su utilización. Su utilización es cuando uno le da y verifica que el paciente lo tomó o se le inyectó. Todo eso ya está para ser utilizado en forma digital, no al gran público o no en todos los lugares, pero ya está. Eso implica un cambio en las conductas. A ver, por ahí nosotros todavía les seguimos, como les había mencionado en el primer seminario, si no me equivoco, todavía les seguimos mostrando cosas de manera analógica, pero en breve, más antes que después, todo esto va a desaparecer. Pero el concepto de lo que son los datos, de lo que es información, eso no va a desaparecer. Datos estructurados, datos no estructurados. ¿Saben cuál es cuál?
¿Qué es un dato estructurado? ¿Qué es un dato no estructurado? O un dato parametrizado o no parametrizado. ¿Saben qué es? Bien. ¿Una idea? ¿A qué les suena? ¿Qué les suena? Para decirlo en sencillo, todos los dispositivos que ustedes utilicen para registrar en una historia clínica, estetoscopio, vamos a decirlo analógico primero, estetoscopio, las manos, ustedes les dan un marco de referencia. Si yo voy a registrar la frecuencia cardíaca, voy a ponerle determinados parámetros. Algo así, Agustina. Los datos estructurados tienen alguna definición, alguna predefinición. Algunos ya directamente vienen listos para ser procesados. Esto es algo que por ahí vieron de costado en epidemiología. Los datos, para sacar estadísticas, por ejemplo, tienen que tener todos un mismo formato, sea el campo numérico, formato numérico, sea trabajar con un decimal o dos decimales, sea trabajar con punto en vez de coma o con coma en vez de punto. Nosotros en el lenguaje español trabajamos con coma, no con punto. Eso es darle estructura a los datos. ¿Me explico? Hay muchos datos que no están estructurados y que al momento de recolectarlos hay un proceso, perdón, al momento de recolectarlos no, después de la recolección, hay que darles un proceso de transformación. En ese proceso, ustedes van a invertir mucho tiempo. Y es a veces donde se falla en esto que les dije que no hay registro, o alguien mencionó, Laura mencionó lo del subregistro. Nos pasa cuando no tenemos parametrizados los datos y que no sabemos o nos falta el tiempo, que esa es otra de las características de nosotros como profesionales de la salud, nos falta el tiempo para completar, para llenar, para, siempre nos falta el tiempo. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bien. Les dejo una pregunta que me voy a preparar mate. ¿Qué son los datos tabulados? Tienen tiempo para googlear y todo.
Ahí volví. ¿Qué son? Los datos, los datos tabulados. Yo encontré que son datos agrupados en gráficos o en tablas para poder entenderlos mejor. Los ponemos en gráficos para hacer comparaciones y verlos de forma más clara. Me gustó la segunda parte. Tabulado viene de tabla. Y generalmente, perdón, ¿alguna otra definición? No, ahí decía que era un conjunto de operaciones que permitía presentar los datos en formas agrupadas. Creo que no sé si es más o menos lo mismo. En forma de gráficos o Sí, tablas. tabla. Recuerden lo de tabla. Y cuando digo tabla, específicamente me refiero a lo que es una tabla, o vamos, perdón, a definir qué es una tabla. O qué, perdón, qué es una tabla de datos. Una tabla de datos tiene columnas y filas. Repito, una tabla de datos tiene columnas y filas. ¿Queda claro? Columnas y filas. ¿Por qué les repito esto varias veces? Porque casi cualquier cosa que ustedes quieran hacer con datos, enfáticamente les recomiendo que lo tengan en columnas y filas. Y esa agrupación, creo que vos habías dicho la definición, Romina, tiene que tener una estructura. Ya la tabulación es una estructura. Cada columna debe representar una dimensión, cualidad o variable. Cada columna debe representar una dimensión, cualidad o variable. Variable, vamos a decir variable. Tantas variables como existan de lo que yo quiero registrar. Y esto es clave, porque es la forma en la que van a tener la mejor forma que van a tener para registrar datos, la más práctica y la de mayor utilidad. Después veremos en qué sistemas es mejor hacerlo. Hay un adelanto por ahí de algunos ejercicios, pero recuerden, columnas, filas. ¿Y las filas a qué representan? En esta estructura que les estoy mencionando. ¿A qué les parecen? ¿Qué ponemos en las filas? Los valores. Los registros. Los valores que pueden
adoptar determinada variable. Y ya que está, un registro de datos tabulados. Es los datos que tenemos, así es, Oriana. ¿Es una base de datos? ¿Qué les parece? Helio dice que sí. Para él que sí. Oriana dice que también. ¿Resto? ¿El resto qué opina? Sí. Es una base de datos. ¿Por qué? Ah, bueno, ahí Oriana tiró una piedrita. Dijo, ahora ordenados. Ahora tabulados, ordenados. ¿Por qué decís ordenados? ¿En base a qué? Creo que cuando están tabulados, como que a primera impresión, como que te muestran la misma información, pero resumida en la tabla. Te muestra los mismos datos que si los tuvieras uno abajo del otro, digamos, no así organizado. A ver, voy a tratar de ser preciso. Eh, Sería Agustina como el también se- gráfico discriminado, como sería la información discriminada en tablas. En realidad estamos mezclando algunas cosas, chicos. Esta definición sí, resume la información. Eso sí es cierto. Pero lo de ordenado tendrá que ver con que cada una de las, y esto lo vamos a ver la semana que viene con los ejemplos dentro de lo que es las planillas. Bueno, ahora por ahí al final les muestro algunas cositas, pero quiero que entendamos el concepto. ¿Recuerdan eso de que una imagen vale más que 1000 palabras? Sí, ¿no? Es conocido. Si ustedes escriben, así es como trabaja nuestra cabeza, nuestro cerebro. Si ustedes escriben, necesitan bastante atención o bastante atención en función del tiempo para comprender lo que está escrito. Si ustedes tabulan, hacen una tabla, necesitan menos tiempo para comprender la misma cantidad de información. Eso es lo que logra que esté en una tabla. Y continuando con esto, escribir, tabular, graficar. Si ustedes grafican, el tiempo destinado para comprender la información que está dentro de esa tabla es menor todavía. ¿Se entiende? Ahora, ¿se entendió eso? Sí, se entendió. Ahora, una aclaración, porque ustedes mencionaron ahí lo de ordenados en base a una... Bueno, después, dentro de la tabla, ustedes pueden ordenar.
¿En base a qué? A distintos criterios. De lo más frecuente a lo menos frecuente, lo más grande a lo menos grande, orden alfabético, de mayor a menor, etc. Eso es orden. Ahí sí. Orden viene de la definición de ordinal, que sigue una jerarquía, que hay una diferencia entre el primero y el segundo y el tercero, etc. Pero yo si los datos los tengo tabulados, normalmente no tengo esa diferencia. Yo no sé qué distancia hay entre el primero, el segundo y el tercero y el quinto. Hay cantidades. ¿Se entendió el concepto? Díganme, chicos. Sí, Bien. profe. Bien. Otro punto. Dijimos que es una base de datos. Vamos a un poquitito más, a ampliar un poquitito más. Es una base de datos. ¿Saben lo que es una base de datos relacional y una base de datos no relacional? ¿Conocen la diferencia? Sí, no, ni. Sí. Bueno, a ver, Laura, ¿te animás a contarnos? Laura. Perdón, dijiste sí, de si había entendido, o de sí, si sabías que era una base de datos relacional. Ah, bueno, ya está. Ahora ahí entendí yo que era lo que habías entendido vos. Una base de datos, la mayoría de las bases que utilizamos nosotros en ciencias de la salud, en medicina, va. La historia clínica. Son bases lineales, que uno las trabaja para tratar de relacionar información. El concepto de base de datos relacional viene a punto de partida de campos de información. ¿Qué es un campo de información? Si nosotros tenemos los datos tabulados, columnas, filas, un campo es una columna. Para que ustedes se den una idea, ¿trabajan con frecuencia con bases relacionales? Una base relacional sería múltiples tablas, columnas y filas unidas por algún campo en común que identifique alguna característica o variable en común. Esto sirve para procesar grandes volúmenes de información. Para eso los datos tienen que estar estructurados. Les doy un ejemplo. La agenda de teléfono. Ustedes tienen información de una persona que es el teléfono, pero ese teléfono es la clave de identificación a la cual le asocian nombre y apellido, domicilio, correo electrónico. Esos son los distintos campos, pero tienen un campo principal, que es el teléfono. ¿Me explico?
Lo mismo sucede, por ejemplo, con el correo electrónico. Lo mismo sucede con las claves de identificación que ustedes tengan para usar, por ejemplo, con redes sociales, con algunos software, etc. Eso es lo que se llama algunos ejemplos de bases relacionales. La mayoría de las veces que nosotros registramos información en ciencias de la salud, nos manejamos con tablas que pueden estar o no en relación. Generalmente, a los fines académicos, no trabajamos con bases relacionales. ¿Se entendió la explicación? Dijimos lo de tabla. Dijimos el ordenamiento. Van los datos. Ahora vamos a decir 2 o 3 cosas relacionadas a cómo registrar la información, que hay una de las actividades de la guía del ABP. ¿Cómo registran ustedes? A ver, Oriana acá pregunta, ¿por qué con fines académicos? ¿Por qué con fines académicos no trabajamos con bases relacionales? ¿Alguien quiere contestar o se anima a esbozar una respuesta? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Yo tiré la piedra, me hago cargo después, pero si hay alguien que... Se los voy a contestar acá a través del chat. ¿Se entiende qué puse ahí en el chat? ¿Se entiende eso, chicos, o no? Lo que puse ahí. Sí, o sea, por lo que yo entiendo es porque el código binario se usa solamente dos tipos de números, digamos, el 1 y el 0, ¿no? Entonces no se puede poner dos tipos de personas y el chiste, digamos, sería eso de que los dos tipos de personas son el 1 y el 2. Digo, el 1 y el 0. ¿Y qué es lo que estaría diciendo ahí, Pilar, lo que escribí? ¿Cómo se leería lo que escribí? ¿Cómo lees esa frase? No, no sé cómo la leería en voz alta, o sea, entiendo el concepto en general, pero no tanto. Ahí dice, existen 2 clases de personas, las que saben binario y las que no. El 1 y el 0 en binario es 2. Esto, a modo de chiste, es la representación de los problemas que tenemos, sobre todo los médicos, en interpretar las herramientas para sacarle su mayor funcionalidad y no
para usarlas por ensayo y error. Por ejemplo, la historia clínica electrónica sería el ejemplo de una base de datos relacional, donde uno tiene distintas estaciones de información o distintos lugares en los cuales sumar información o registros que tienen que ver con el laboratorio, que tienen que ver con anatomía patológica, que tienen que ver con imágenes, que tienen que ver con farmacia, que tienen que ver con la internación, que tienen que ver con consultorio externo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ustedes van a la hoja de papel, digamos, no a la hoja de papel, sino a la historia clínica que se encuentra en la mayoría de los establecimientos asistenciales a nivel estatal, sigue siendo en papel. Y eso no es relacional. ¿Me explico? Por ejemplo, otro ejemplo de registro de base de datos relacional lo ven en las aplicaciones de salud, cuidar o vacunar. Ahí tienen información que está tomada de un lugar que es el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, donde validan su identidad, y de otras tablas, como por ejemplo aquella que se confeccionó en el CISA con el formulario de la información de la vacunación de ustedes, o de algún test diagnóstico para COVID que se hayan hecho. A nosotros como médicos nos cuesta bastante ver eso. No digo que uno lo tenga que saber porque no es necesario, pero sí entender para sacarle el máximo provecho. Porque, por ejemplo, hay herramientas que ustedes van a utilizar para recolectar información y que va a ser de insumo muy frecuente y que van a necesitar saberlo. Por ejemplo, un formulario. Confeccionar un formulario, que es una de las actividades del ABP. ¿Han hecho alguna vez un formulario en Google? Sí, sí. Buenísimo. Ahora, ese formulario no. Les vamos a dar, una de las actividades es que realicen un formulario con una serie de preguntas y que esa información la recolecten a través de la generación de una tabla, que esa tabla básicamente es una planilla de cálculo. Y ahí me meto con dos conceptos que creo que lo mencioné la semana pasada, que es el de formatos. Tanto en esta actividad como en la de la semana que viene, vamos a trabajar con formatos predefinidos, con formatos de archivos predefinidos. Vamos a trabajar con formatos de archivos de datos, los más comúnmente utilizados por los programas llamados genéricamente planillas de cálculo. Para Google, para Microsoft, para el Antro Plus. ¿Han utilizado el Antro Plus? ¿Saben qué es? Yo no, profe. Bien. Porque hay algunos que sí, otros que no. El Antro Plus es un programa de la OMS para hacer curvas de crecimiento pondoestatural en los nenes. Lo que nosotros les dimos en el ABC, bueno, todas las indicaciones de cómo instalar el software, que es gratuito, libre, y que lo van a usar en Sana. Sana es, ¿no? La materia salud. Sana, sí, Sana, está bien. Sí.
Disculpen los nombres de las materias que no los tengo todos. Sí, salud del niño, niña y adolescente. Ah, Así se bueno, llama. gracias. No tengo todos los nombres, todas las materias presentes. Bueno, es un programa que se utiliza bastante, que es para registrar esta información que les menciono. Pero la idea, el concepto atrás de todas las actividades es que empiecen a trabajar con la tabulación de datos, con el registro y tabulación de datos, con los formatos. ¿Qué se puede importar? ¿Qué se puede exportar? Como concepto general, todo dato que tengan, toda tabla de datos que tengan que exportar, háganlo siempre en un formato de datos. Por más que lo puedan guardar en PDF, en Docs, no importa. Háganlo en un formato de datos. Porque les va a simplificar la utilización posteriormente. Utilización, edición, etc. Bien. Hasta acá quería llegar, a ver si me estoy olvidando de algo. Bueno, estos son los datos antropométricos, exportación de archivos. Bien. Quedan algunas cositas que las vamos a... Lo de grilla, encuesta y cuestionario. Bueno, lo definimos. ¿Saben qué es una grilla? No, perdón, al revés. Olvídense lo de grilla. Vamos a encuesta y cuestionario. ¿Qué es una encuesta? ¿Qué es un cuestionario? Y ya, acá ya están hinchando. ¿Qué es un cuestionario? ¿Qué es una encuesta? ¿Qué diferencias pueden encontrar? ¿Cuáles son las que con más frecuencia utilizan ustedes? Les presento a Cindio. Las encuestas pueden ser estructuradas, semiestructuradas, abiertas. Sí, esa es la, digamos, el formato que pueden tener. Ambas, sí, bueno, a ver, ambas son fuentes de información primaria, tanto las encuestas como los cuestionarios. Pero ¿qué diferencia hay fundamental entre una y otra? Entre una encuesta y un cuestionario. El cuestionario, dice Agustina, puede autocompletarse. Sería autoadministrado. La diferencia fundamental entre un cuestionario y una encuesta es que la encuesta va dirigida por una persona. Por ejemplo, yo le pregunto a Agustina una serie, valga la redundancia, de preguntas. En cambio, en un cuestionario, esas preguntas ya están hechas, ya están formuladas. Lo que voy a tomar son las respuestas de Agustina. Y tanto el cuestionario como la encuesta pueden ser semiestructurados o estructurados. No pueden ser, por definición, el cuestionario no puede ser no estructurado. Porque para ser no estructurado yo tengo que estar preguntando acerca de lo que me va diciendo la persona de quien estoy obteniendo los datos.
Y como el cuestionario ya está preconfigurado, eso no puede suceder. ¿Se entiende? Bien. Bueno, llegamos hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Profe, yo tengo una duda, pero con respecto al envío del trabajo de ayer. Decime. Una compañera del grupo lo envió y le aparece archivos enviados, pero en el borrador aparece eh, borrador no enviado. Quería saber si todos tenemos que aceptar el envío porque no me figura esa opción. No. Tenés que enviar con copia a mí y al docente que debe corregir de acuerdo a tu grupo el archivo. ¿Todos los miembros del grupo tenemos que enviar? Entonces, No, uno solo. Mencionando el grupo. O sea, el archivo tiene que tener el número del grupo. bien, bien, bien. Bueno, entonces lo mandó mi compañera. Lo que pasa es que le figuraba en borrador no enviado, pero bueno, era la duda esa. No, pero perdona, Yamil, puede suceder que haya quedado como borrador no enviado. Puede ser porque estaba mal configurado el envío. Por eso, a todos los que les quedó como borrador, lo mencioné hoy al principio, envíenlo igualmente al docente responsable del grupo de la corrección con copia a mí. Bien. ¿Está? Copia a mí es... Dentro del entorno, ustedes pueden enviar correo sí. y ahí nos lo envían. Bien, bien. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿usted puso para compartir y descargar el archivo del Antro Plus o nosotros lo buscamos y lo descargamos? Es fácil. Ahí puse el enlace dentro del ABP. Tienen el, Ajá. el envase, perdón, el enlace para descargarlo. Bueno, Lo verifiqué el viernes, el jueves o el viernes, así que está funcional. Si no pueden hacerlo, cualquier cosa me escriben, pero yo lo hice, no hubo inconveniente. Y también tienen un tutorial de cómo utilizarlo. Es sencillo, es bastante intuitivo. Les hago una aclaración, ahora que lo mencionaste. Le pueden configurar el idioma, por defecto viene en inglés, pero lo pueden poner en español. Tienen que ir a la configuración y cambiar el idioma. Profe, ¿Sí? tuvimos una duda acerca de la VP2, pero pusimos al foro, pero no era miércoles de 14 a las 18, que, bueno, el horario que nos correspondía, ¿no? De consultas sincrónicas. Así que Sí. no tuvimos nada contestado y enviamos el trabajo de la manera que pensamos. No sé si hay problema o algo así. ¿No te contestaron en ese horario, Mariana? No, pusimos jueves, si no estoy equivocada, no era en el horario, porque bueno, no teníamos la duda hasta tanto. Bueno, no. A ver. Escriban igualmente al docente. A ver, las consultas que tengan para ser contestadas en forma sincrónica son en el horario de consulta. Después, las que son asincrónicas se contestan a las 24 o 48 horas, depende del docente. De cualquier manera, escribile al docente, Mariana, o vos, o cualquiera de tu grupo,
para Pusimos que el te foro, conte- profe. ¿Cómo? Pusimos en el foro, pero no Bien, está ahora contestando. no lo miré yo, ahora lo voy a verificar. Bien. Bien, porque hay chicos de otras comisiones que tienen, por ejemplo, consultas sincrónicas hoy, 14 a las 18. Así que se torna un poco imposible, ¿no? Acá lo estoy mirando. Referencias. Perfecto. Bien, ¿alguna otra consulta? No, gracias. Mariana, discúlpame, ¿de qué grupo sos vos? 2. Bien, bárbaro, te agradezco. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No hay, a ver, Oriana, si no llegan a la consulta sincrónica, pueden hacerla asincrónica. Pero no se queden sin consultar. ¿Está? ¿No había nadie en el enlace del jueves? Bien, ahora lo verifico. Lo consulto y lo verifico. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el lunes que viene. Bueno, muchas gracias. De nada, que tengan buena semana. Igual, Hasta hasta luego. luego.